gracias a Dios que después de tantas semanas hoy podemos reunirnos en la tarde para adorar al Señor y aprender de su palabra. Y estamos, hermanos, llegando al final de nuestra serie, la adoración cristiana. Y quiero, hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias Isaías capítulo 6. Vamos a estar leyendo, hermanos, los primeros versículos de este capítulo. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. Isaías capítulo 6, esto es un pasaje que todos conocemos, hermanos. ¿Todos lo tienen? Amén. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues siendo hombres de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y me dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde alabamos tu nombre y te damos gracias por el gran privilegio que hoy tenemos de estar nuevamente en tu casa, después de tantas semanas que no lo habíamos podido hacer, para adorar tu nombre, Señor, tener comunión unos con otros. Señor, gracias por el privilegio que hoy tenemos de venir a tu casa y celebrar, Señor, la mesa del Señor. Te damos gracias y te adoramos por estos beneficios y estos privilegios, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada hermano que está aquí en tu casa en esta noche. Yo quiero rogarte, Señor, que mientras escuchamos tu palabra ser predicada, tu Espíritu Santo use la proclamación de la Escritura para renovar nuestro amor por ti y renovar nuestra pasión por tu gloria. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, he querido comenzar esta noche leyendo este pasaje de la Escritura, porque estos versículos que acabamos de leer narran de una manera extraordinaria, hermano, con muchos detalles, esta escena, hermano, de adoración que tuvo lugar como resultado del encuentro que Isaías tuvo con el Señor cuando tuvo esta visión. Y quiero, hermanos, antes de retomar el estudio de esta noche, quiero resaltar algunas verdades acerca de la adoración que están en estos versículos, que resumen muy bien, hermano, lo que hemos estado aprendiendo por varias semanas, en lo que hemos estado estudiando este tema tan vital para la vida de la iglesia. Hermanos, la adoración, nuestra adoración a Dios, es un tema que debemos atesorar y debemos, hermano, ajustar, como hemos dicho en toda esta semana, nuestra práctica de adoración a las verdades que la Biblia contiene acerca de esta área de nuestra vida. Y lo primero que quiero considerar con ustedes esta noche es, hermano, la prioridad de la oración. So the first thing I want to highlight for you tonight in this verse is the priority of worship. Y quiero, hermano, que mires verso 1.
quiero que leas el versículo 1. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El verso 2, verse 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de tu gloria. Quiero que consideres conmigo, hermano, lo que Isaías ve en esta visión, porque estos versículos resaltan para nosotros precisamente una de las cosas que hemos estado aprendiendo en esta semana. La adoración a Dios es la prioridad de nuestras vidas. No solamente porque fuimos creados para adorar, sino que más que todo la adoración, hermano, toma un lugar prioritario en la vida de los hombres debido a la naturaleza del Dios que nosotros adoramos. Y yo quiero que usted grabe eso en su mente en esta tarde. So, número 1, the priority of worship. The worship have a very important place in your life, not only because we were created to be worshipers, but also that worship have a priority in your life because the nature of the God that we worship. The Bible says that He is the Lord. He is sitting in His throne, and He is the Almighty God. Amén, hermanos. Y esta visión que tiene Isaías, hermano, toma lugar en un momento bien crítico, como ya usted sabe, hermano, en la vida de Isaías, en la vida de la nación de Israel. El versículo 1 pone en contexto esta escena gloriosa que le está teniendo. Dice: en el año en que murió el rey Usías. Ese fue un año trágico para la nación de Israel. Un año, hermanos, en que la nación de Israel, hermano, estaba experimentando grandes logros militarmente, estaba experimentando, Dios le había dado grandes victorias a la nación de Israel por medio de Usías, este rey. Sin embargo, en el año que el rey muere, hermano, eso sí podía significar para la nación de Israel un tiempo de inseguridad militar, un tiempo de inseguridad política, y en medio de esas circunstancias, en medio de esa crisis política y social, el profeta tiene esta visión, y lo primero que él ve es ¿qué cosa? Al Señor sentado en su trono. En el Señor el cual es todopoderoso. Y dice la Biblia que los serafines cantaban, hermano, y decía grandes voces: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Amados hermanos, es por esa razón que esta serie de estudios es tan importante, porque la adoración no es algo opcional, no es un asunto de segunda clase. Nosotros debemos aprender a adorar a Dios porque la adoración es prioritaria en nuestra vida. En segundo lugar, quiero que consideres esta noche, hermano, a manera de introducción a este tema, el privilegio de la adoración. El privilegio de la adoración. Quiero que mires, hermanos, en el verso 4 en adelante, dice: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. The second thing I want you to consider tonight is the privilege of worship. Hermanos, dice la Biblia en este pasaje que acabamos de leer, que
cuando Isaías tiene esta visión, dice que él ve los serafines, escucha los serafines, dice que el templo se estremeció ante la presencia de Dios, la casa se llena de humo. ¿Y cuál es la reacción de Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Por qué ay de mí? Dice el texto, hermano. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Amados hermanos, Isaías tuvo la oportunidad, tuvo el privilegio de ver, contemplar la gloria del Dios invisible. Isaías tuvo el privilegio y la bendición, hermanos, de contemplar y participar en la adoración del Dios que está sentado en su trono, que habita en luz inaccesible. Y esto, hermano, él tuvo este privilegio porque él vio a quien él vio, como hemos dicho siempre, hermano, cuando consideramos este texto, ¿a quién es? A Cristo. Él ve a Cristo y por medio de Cristo él puede contemplar la gloria de Dios, y él participa de esta adoración al que está sentado en el trono sin ser consumido, hermanos, porque dice la Biblia que los serafines tomaron un carbón encendido cuando él confesó su pecado, y dice, tocó sus labios. ¿Y qué dijo el serafín? Esto tocó tus labios y he quitado tu pecado y tu culpa. Hermanos, nosotros cuando adoramos congregacionalmente y cuando adoramos individualmente tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio de adorar al que vive por los siglos de los siglos, al único y verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra, el sustentador de nuestras vidas, aquel que es poderoso para salvar. Es por esa razón que nosotros nunca debemos de, hermano, de menospreciar o descuidar el acto de adorar, porque adoración a Dios es un privilegio. Nunca deberíamos ver la adoración como una carga. Nunca deberíamos ver la adoración a Dios, la adoración congregacional o la adoración individual como una cruz que tenemos que cargar o como algo pesado. Ni siquiera, hermano, debemos verla como una obligación o como un deber, aunque en sí misma es un deber. Para nosotros no debemos hacerlo simplemente porque es un deber, sino que debemos hacerlo con gozo, teniendo en cuenta el gran privilegio que tenemos de acercarnos a la presencia del Dios que es santo, santo, santo. Por eso la Biblia nos llama a venir con gozo. The reason why the Bible calls us to come together and worship the Lord with joy is because worship is a privilege that we have in Christ Jesus. That's why we should desire with all our heart that Sunday morning come. We should desire with all our heart that the service on Sunday evening come. Because it's we have the unique privilege to come before the Lord, to see His glory in His word, and to proclaim His grace and His mercy. Hermanos, la adoración, tú entiendes que esto es un privilegio cuando tú entiendes quién es Dios. Cuando tú entiendes quién es Dios. Y lo tercero que quiero resaltar, hermano, a manera de introducción a nuestro estudio esta noche, es, hermano, la extensión de la adoración. Adoración, como vimos, no simplemente se resume a lo que nosotros hacemos el domingo en la mañana, o el domingo en la tarde, o el miércoles. La adoración afecta diferentes áreas de nuestras vidas. La adoración a Dios, la realidad de quién es Dios y la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros, demanda una respuesta de nosotros. Y esa respuesta afecta diferentes áreas de nuestras vidas. Como hemos dicho a lo largo de esta serie,
lo que pasa el domingo en la mañana, lo que pasa el domingo en la noche y el miércoles en la noche, no es más que el fruto, es el reflejo de la adoración que ha ocurrido durante la semana. No solamente a través de nuestra devoción personal, sino a través también de nuestro estilo de vida y nuestro servicio. Mira conmigo, hermano, el versículo 7, versículo 8. Dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo anteriormente? How many of you have read this verse before? I think that we can say by memory. Pero hermanos, muy pocas veces consideramos la profundidad de lo que ese versículo dice. ¿A quién tenemos aquí? Aquí tenemos al Dios creador del universo, al Dios que es santo, 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 al Dios ante el cual la creación se postra en adorar. Aquí está hablando el Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. Aquí está hablando el Dios, hermano, que con el poder de su palabra creó todas las cosas. Un Dios que es completamente independiente de su creación, hermanos. Y hace una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Cuando somos confrontados con la realidad de quién es Dios, y ante el llamado que Dios nos hace a adorarle, no solamente congregacionalmente, sino también adorarle por nuestro servicio, la única respuesta adecuada, ¿cuál es, hermanos? Heme aquí, Señor, envíame a mí. No tengo nada más importante que hacer que adorar tu nombre. Amén, hermanos. El capítulo 6 de Isaías nos provee, hermanos, abre una ventana a través de la cual podemos ver la prioridad de la adoración, el privilegio de la adoración y en la extensión de la adoración. Amén, hermano. Con esto en mente, hermano, con esta introducción en nuestra mente, vamos a retomar donde nosotros dejamos nuestro estudio la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes, la semana pasada, no, hace casi un mes, cuántos de ustedes se recuerdan dónde fue que nos quedamos? How many of you remember where we left this study last time? Bueno, déjenme recordarles rápidamente, hermano. Nosotros vimos, hermano, este fue el tema que estábamos tocando: los elementos del servicio de adoración pública. Y bajo este encabezado estamos viendo qué cosa. ¿Cuáles son las cosas que debemos incluir en nuestro servicio de adoración público a Dios? Y vimos, hermanos, que la adoración pública, los elementos, a la hora de pensar en los elementos que contiene la adoración pública a Dios, la liturgia del servicio, podemos, hermanos, dividirlo en tres categorías. La primera categoría, ¿cuál fue? Escuchar la palabra de Dios. La segunda categoría era una respuesta verbal a la palabra de Dios. Y la tercera categoría era una respuesta activa a la palabra de Dios. Estos tres encabezados resumen, ¿verdad? O son como una sombrilla que abarcan cada elemento de nuestro servicio público a Dios. Y bajo, hermano, escuchar la palabra de Dios, vimos que estaba la lectura de la palabra de Dios y estaba la predicación de la palabra de Dios. Estos son elementos que no deben faltar en el servicio de adoración. Nuestro servicio de adoración, cuando nosotros nos reunimos, hermano, nuestro servicio debe estar saturado con la lectura de la palabra y debe estar saturado con la predicación de la palabra. Porque cada vez que nosotros predicamos, cada vez que la Biblia es abierta y es leída, Dios mismo está hablando a su pueblo. Dios quiere tomar parte en el servicio de adoración a su nombre. Dios ha diseñado el servicio de tal manera que
su participación en el servicio es lo más importante. O no es lo más importante, pero es porque todas las áreas de adoración, todos los elementos son importantes. Pero Dios ha diseñado el servicio de tal manera, hermanos, que nosotros vamos a dedicar tiempo a escuchar la palabra a través de la lectura y la predicación. Estos fueron los textos bíblicos que vimos, hermanos. Ahora, aquí fue donde nos quedamos. Respuesta verbal a la palabra de Dios. Y yo quiero enfatizar esto. I want to highlight this for you. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, los miembros de la iglesia, o sea, cuando Dios diseñó el servicio público de adoración, es importante que nosotros tengamos en cuenta que los miembros de la iglesia no deben de tomar un lugar o una posición pasiva en el servicio. Los miembros de la iglesia, como dice el hermano Adi, no son espectadores. El servicio de adoración no es como un concierto donde vamos a escuchar a la persona que está cantando. Por ejemplo, cuando usted va a un concierto de un cantante famoso, ¿usted va a qué? A escuchar. Usted va a deleitarse con la música, la lírica de esa persona que está cantando. Pero no pasa así en el servicio de adoración, porque aunque hay hermanos que están dirigiendo los cantos, hermanos, la intención de Dios es que la iglesia responda verbalmente a la palabra. Cuando Dios habla por medio de la palabra, Dios espera que usted responda verbalmente a esa palabra. Y la manera en que nosotros lo hacemos es a través de la oración informada por la Escritura. The way that we respond verbally to the word of the Lord is by prayer informed by the Scripture. Y también, hermanos, a través de los cantos congregacionales informados por la Escritura. Y nosotros nos quedamos, hermanos, y solamente llegamos a considerar la oración informada por la Biblia. Ahora, yo quiero, hermanos, esta noche, antes de ver los cantos congregacionales, before we consider the congregational songs, yo quiero que tú pienses por un momento, hermano. Estas son los diferentes tipos de oraciones que vimos. Ahora, antes de ver los cantos congregacionales, yo quiero que usted vaya, hermano, por un momento a Apocalipsis capítulo 5. I want you to open your Bible in Revelation chapter 5. Amén. Revelation chapter 5, and let's read, hermano, verse 8. Todo lo tiempo. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, cuando tú lees este versículo, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Fíjate lo que ve. El Cordero viene, toma el libro de la mano derecha, el que está sentado en el trono, y dice el texto, hermano, que cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. O sea, cuando Cristo toma el libro con los sellos, tanto los ángeles como la iglesia se postran y adoran al Señor. Y mira los elementos, hermanos, que el texto describe. Dice el texto que tenían en su mano, ¿qué cosa? Dice, cada uno tenía un arpa. El arpa, hermano, es sinónimo de ¿qué?
de música, instrumentos musicales que son usados ¿para qué? Para adorar a Dios. Pero mira un detalle importante. Y dice que también tenían, ¿qué cosa? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amados hermanos, la expresión copas de oro llenas de incienso, el texto nos está diciendo claramente qué es lo que representa el incienso, hermano, que son qué cosas, las oraciones de los santos. ¿Por qué usted cree que en Apocalipsis capítulo 5, verso 8, el Señor, hermano, compara o ilustra las oraciones con el incienso? Porque el incienso es parte de qué, hermano? Del sacrificio del Antiguo Testamento, de la adoración en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor compara o ilustra las oraciones de los santos, que es la iglesia, con el incienso, está reafirmando el carácter de adoración que tiene la oración. La oración es adoración a Dios. Y por eso el servicio público debe de tener, ¿qué cosa? Oraciones. El servicio público, como parte de nuestra adoración a Dios, debemos de ofrecerle a Dios oraciones de acción de gracias, de peticiones, de confesión de pecado, hermanos, porque eso es una expresión pública de nuestra adoración. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, esta noche las canciones. Debemos cantar canciones ¿de qué? De acción de gracias. No vamos a buscar todos los textos, pero vamos a buscar, hermano, apúntalo en sus notas y vamos a leer, hermano, el Jueces capítulo 5. Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo 5, solamente vamos a leer algunos versículos que creo que son bien importantes. Dice, hermano, el versículo 5, el versículo 1. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo. Solamente, hermano, quiero ponerle en contexto. Este versículo está en el contexto de la victoria que Dios le había dado a Israel. ¿Por medio de quién? De Débora. Dice, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. Oíd, reyes, prestad oído, príncipes, yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre de Israel. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendecí al Señor. Hermanos, este es un pasaje bien largo, pero nos pone en contexto este canto de ¿qué? De acción de gracias.
Bendecir. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué Débora y Barak entonan este canto, hermano? Fíjate que en los versos que leímos está la clave. Está la razón. What was the reason why they sing this song of thanksgiving? Porque Dios le había dado la victoria. Pero hay un detalle que se repite. Hay una expresión que se repite. Mira, hermano, el verso 2 y el verso 9. Dice, hermano, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. Y dice el verso 9, mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo, bendecid al Señor. La razón por la cual ellos cantan este canto de acción de gracia es porque aun cuando el pueblo había buscado otros dioses y Dios había traído juicio, hubieron hombres que voluntariamente tomaron el paso, hermano, y fueron a la guerra para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y por esos voluntarios ellos cantan y adoran al Señor. Hermanos, cuán grande enseñanza tenemos para nosotros hoy aquí. Y quiero hacer esta analogía, por cada voluntario que sirve en la iglesia, por cada hermano que da el paso al frente para servir a Dios y servir a su iglesia, la iglesia debe de dar gracias y cantar al Señor por ello. Amén, hermano. Ahora, la Biblia, los salmos también están llenos de cantos de ¿qué? De acción de gracia. It's good for your soul to sing and express your gratitude to the Lord for the work that the Lord is doing in your life and in the life of your brother and sister. Hermanos, es bueno para tu alma cantar y expresar tu gratitud a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de tu iglesia, en la vida de tu hermano. Es bueno cantar, venir juntos y cantar al Señor y expresar nuestra gratitud por nuestra iglesia. It's good for our soul to come together and to express through songs our gratitude to the Lord for our church, for our brothers and sisters that are living testimonies of the power of the gospel. Amén, hermanos. Ahora, también, hermanos, debemos de cantar canciones de alabanza por quien Dios es. When we sing to the Lord, we sing song of praise for who God is. Hermanos, vamos a leer el Salmo 145. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré, ¿qué cosa? Tu nombre, eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre. Hermano, ¿qué es alabar el nombre del Señor? Alabar el nombre del Señor es adorarlo por quien Él es. El nombre de Dios resume todo lo que Dios es. La gloria de su nombre. Cuando nosotros venimos como iglesia a cantar, debemos cantar canciones informadas por la palabra, que proclamen, que adoren a Dios, la gloria de Dios, por quien Dios es. No solamente por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Dice el texto, hermano, verso 3, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza
es inescrutable. Mira, hermano, el verso 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todos, sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán, aleluya, y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, como iglesia, al templo, a adorar a Dios y cantar la gloria de su nombre, nosotros lo hacemos movidos por la realidad de quién es Dios. Y es bueno que nosotros nos confesemos unos a otros. ¿Quién es el Dios que nosotros adoramos? Informados por su palabra. Hermanos, ahora bien, después de haber visto la respuesta verbal, que incluye ¿qué cosa? Cantos y oraciones. Por eso en nuestro servicio nosotros cantamos y en nuestro servicio nosotros oramos. Y hermanos, como cuando uno incluye todos los elementos que deben ir en un servicio, hermano, usted se da cuenta que toma tiempo. Toma tiempo, hermanos. Y yo voy a decir esto por convicción, hermano, por lo que veo en la Escritura. Y quizás alguno de ustedes esté en desacuerdo y está bien. Pero yo creo, hermano, en nuestra cultura se ha hecho común o se ha hecho muy popular los servicios que duran, hermano, 1 hora. Empiezan a las 10 y terminan a las 11. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Hermano, esta es mi convicción personal. Cuando nosotros generalmente cultos que duran 1 hora, y no quiero ser dogmático en esto, y una vez más, usted puede estar en desacuerdo, giran más que todo alrededor de preferencias humanas. Porque cuando usted incluye todo lo que un servicio de adoración a Dios demanda, es imposible que usted todo lo pueda contener en 1 hora. Es imposible. Y esto lo sabemos también, no solamente por la cantidad de cosas que debemos de ofrecer a Dios, sino también, hermano, porque Dios separó un día para Él. Para que ese día nosotros dedicáramos tiempo sin apuro a adorar su nombre. Amén, hermano. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos a la luz de la Biblia qué Dios demanda de nosotros. Ahora vamos a ver, hermano, la respuesta activa a la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios demanda una respuesta verbal y demanda una respuesta activa. Y dentro de la respuesta activa, hermano, está el servicio, están las ofrendas, las ordenanzas o sacramentos y están también las posturas. Ahora, consideremos por un momento, hermano, el servicio. Vamos a buscar, hermano, Hebreo. Okay. So these are the elements of the active response to the word of the Lord. Service, offering, the sacraments. Cuando todos lo hayan escrito, hermano, me dejan saber para pasar al próximo slide. ¿Todo lo copiaron ya, no? Okay. Vamos a considerar, hermano, el servicio como una
como parte de nuestra respuesta activa al Señor. Quiero que vamos a leer, hermano, estos tres textos. I want to ask Martincito if you can read Hebrews chapter 12, verse 28. I want to ask Sister Esmeralda if you can read Psalms 100, verse 1 and 2. Y quiero pedirle a hermano Oliva que lea Efesios 4, 11 al 13. So let's open our Bible in Hebrews chapter 12, verse 28. Hebreos 12, 28. Therefore, since we receive the kingdom which cannot be taken from another, show gratitude to those who will offer the life acceptable service of prayers. Amén. Gracias, Martincito. Fíjate lo que dice este texto. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, ¿qué cosa? Gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y la palabra servicio aquí, hermano, es una palabra que en el idioma original, de esa palabra viene la palabra adoración. So, lo que está, hermano, enseñándonos el texto es esto, lo siguiente. Porque tú has recibido, fíjate, hermano, porque tú has recibido, no para recibir, sino porque ya lo has recibido. ¿Qué cosa? Un reino que es inconmovible. Mira lo que dice el texto, hermano. No dice tengamos o expresemos gratitud, sino demostremos gratitud. ¿Cómo yo demuestro gratitud a Dios por la salvación que me ha dado y este reino que es inconmovible? No solamente cantando canciones de acción de gracias, sino también sirviendo a Dios con mi vida, hermano, sirviendo los intereses de su reino. Amén, hermano. Cuando, a la luz de esta verdad, cuando tú entiendes, hermano, que tú has recibido en Cristo un reino que es inconmovible y tú estás agradecido a Dios por lo que Dios te ha dado, por el perdón de tus pecados. Hermano, cuando venimos al tema de la adoración a Dios, tanto litúrgica como en el día a día, los creyentes, hermano, deberían estar, nadie te debería decir, hermano, ¿tú crees que tú puedas servir? La actitud debe ser, hermano, ¿en qué yo puedo servir? Yo quiero servir. Debemos, hermano, esta gratitud debemos llevarte a ti, ¿a qué? A buscar cada oportunidad que tú tengas para servir a Dios, tanto en el culto como en el día a día de tu vida. ¿Cómo yo puedo servir hoy a Dios? Pastor, ¿qué hay que hacer para servir? ¿Cómo yo puedo servir a Dios hoy? ¿A qué hermano hay que servir? ¿Cómo yo puedo mostrar la obra de Dios en mí hoy, en esta semana? ¿Qué necesidad hay? Pastor, ¿quién va a leer la Biblia el domingo? Pastor, ¿quién va a recoger la ofrenda? ¿Quién va a encender las luces? ¿Quién la va a apagar? Yo quiero servir. El problema nunca debe ser la falta de voluntarios. Si algún problema deberíamos tener, es exceso de voluntarios. ¿Se lo puede ver, hermano? Porque tú estás mostrando gratitud. Si tú quieres servir a Dios por lo que Dios ha hecho, porque tú has recibido un reino inconmovible. Sister Esmeralda, can you read Psalms 100? Vamos a leer Salmo 100, verso 1 al 2. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful singing. Amén. Gracias, hermano. Dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Y dice, servid al Señor con alegría. Una vez más, hermanos, y por eso quise comenzar el servicio con Isaías capítulo 6,
cuando tus ojos son abiertos a la realidad de quién es Dios, cuando tus ojos son abiertos a la realidad del privilegio que tú tienes de adorar al Dios que habita en luz inaccesible, la respuesta, eso demanda una respuesta activa de parte del creyente. Y Dios le dice a Isaías, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí. Hermano, piensa por un momento, la Biblia no lo dice, pero piensa por un momento, ¿cuántas cosas Isaías no tenía que hacer importantes en ese tiempo? ¿Cuántas cosas Isaías no podía haber tenido en su agenda? Pero él dijo, cuando él vio la gloria de Dios, y escuchó el llamado de Dios, él dijo, heme aquí, envíame aquí. Él no dijo, hermano, Señor, déjame hablar con los otros profetas. O él no dijo, hermano, Señor, déjame hablar con los jefes de Israel. A lo mejor hay alguien que no tenga nada que hacer y pueda ir. No, él dijo, envíame a mí. Hermano, ese no fue un momento en que Isaías, ahí no ocupo el pensamiento de él. Hermano, y lo voy a decir de esta manera. Isaías estaba tan absorto con la visión de la gloria de Dios que él no tuvo lugar para pensar, para mirar alrededor de él y decir, ¿dónde están los demás? ¿Por qué tengo yo que hacerlo solo? Él dijo, envíame a mí. Yo quiero servirte. Amén, hermano. Y esa es parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Y debemos hacerlo ¿cómo? Dice el texto, con alegría. Hermano, vamos a leer Efesios 4, versos 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Todos lo tienen, hermanos. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer implican ¿qué cosa? Una respuesta activa a lo que Dios ha hecho por la iglesia. En el contexto, hermano, de estos versículos, vamos a ver que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que debemos esforzarnos en preservar la unidad de la iglesia, que debemos tener humildad, mansedumbre, y hace una declaración de fe en el versículo 5, cuando dice un Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Y en el verso 8 dice, por tanto, verse 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió significa, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cuáles son los dones que Dios le dio a la iglesia, hermano? La palabra dones es ¿qué cosa? Regalos. ¿Cuáles fueron los regalos que Dios le dio a la iglesia? Dice que le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos fueron regalos que en la medida que la revelación bíblica fue avanzando y la historia de la redención ha ido progresando, en su tiempo Dios le dio a la iglesia apóstoles. Ya no tenemos apóstoles. Le dio profetas. Ya no tenemos profetas. Le dio evangelistas. Ahora la obra de evangelismo, ¿dónde está, hermano? En manos de cada creyente. Y de estos ministerios, el ministerio que está activo, el ministerio de pastores, maestros. Y Dios le da estos dones a la iglesia, este regalo a la iglesia. ¿Para qué, hermano? Dice el verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. So, la iglesia es edificada cuando los pastores, hermanos, capacitan a la iglesia para que la iglesia lleve a cabo, ¿qué cosa? El servicio al Señor. Amén, hermanos. Ahora, es por esto, hermano, que nosotros decimos que el servicio incluye, cuando hablamos del servicio, no solamente estamos hablando, hermano, de lo que hacemos, nuestra participación en el templo, sino también cada día de nuestras vidas. Tú estás llamado a adorar a Dios en el templo y en tu día a día, poniendo en práctica la instrucción que Dios le da a la iglesia, ¿por medio de quién? De los pastores. Esa es la respuesta activa a la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, quiero terminar esta noche con este segundo aspecto de la respuesta activa a la palabra de Dios. Ofrendas. Vamos a leer estos 3 versículos. Yo quiero pedir a la hermana Rolín que ella lea Proverbios 3, versos del 9 al 10. Voy a pedir a la hermana Yani que ella lea 1 Corintios 16, vamos a leer el verso 1 y 2, y voy a pedir a Josué que lea 2 Corintios capítulo 9, versos 7 al 9. So, Proverbios 3, del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjate, hermano, cómo dice este texto, verso 9 y verso 10. Honra al Señor, ¿con qué? Con tus bienes. Y parte de honrar al Señor con nuestros bienes es el acto de ¿qué? De ofrendar, de adorar. Usted, hermano, no ofrenda para el pastor y aunque su dinero, hermano, el dinero de las ofrendas es usado para cubrir los gastos operativos de la iglesia y para llevar a cabo la gran comisión, cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios, nosotros ofrendamos como un acto de adoración a Dios, porque entendemos, como ya usted sabe, que de Dios proviene todas las cosas. Ahora, dice, hermano, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos, hay un texto en la Biblia, que no lo tengo aquí en pantalla, pero que enseña muy bien cuál es, hermano, resalta este aspecto de adoración que tiene la ofrenda. Hermano. El 10 es el que muchas personas trastornan cuando dicen que si tú ofrendas y Dios te bendecirá. Ese texto es el que usan para eso. Sí, hermano, textos como estos, muchas personas lo tuercen para decir, si tú das, Dios te va a dar más. Ahora, hay una realidad, hermano, y qué bueno que usted toque ese punto, porque, hermanos, este versículo nosotros tenemos que interpretarlo a la luz de ¿qué? De la Escritura, de toda la revelación bíblica acerca de dar a Dios, de honrar a Dios con nuestros bienes. Y evidentemente, hermano, cuando tú ofrendas y cuando tú honras a Dios con lo que Dios te da, eso, hermano, va a hacer, hermano, y quiero ser muy cuidadoso con esto que voy a decir. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, Dios siempre va a proveer para que tú puedas dar a Dios lo mejor. Dios, cuando tú honras a Dios, y eso es lo que el texto está queriendo decir, cuando tú honras a Dios con tus bienes, no es que Dios te va a dar para hacerte rico, no es que Dios te va a dar para que tú satisfazcas todos tus deseos carnales.
No es para que simplemente, no es que Dios te va a hacer rico para que tú tengas una cuenta de ahorro inmensa y adores el dinero. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, tú estás reconociendo que todo lo que tú tienes viene de Dios. Y entonces Dios continúa proveyendo para que tú continúes adorándole a través de tus bienes. Cuando tú rehusas honrar a Dios, y quiero ser cuidadoso con esto, hermano. Cuando tú rehusas adorar a Dios con tus bienes, por amor a ti mismo, Dios trae ¿qué cosa? Juicio, y trae ¿qué cosa también? Como parte de ese juicio trae escasez. Usted se recuerda a Ageo, el profeta Ageo, que ese texto lo leímos no hace mucho creo que fue el domingo pasado. Todo el mundo empezó a ¿qué? A construir sus casas. Yo creo que el pueblo de Israel en aquel tiempo, hermano, era como en Estados Unidos moderno. Todo el mundo está para construir sus propios reinos, imperios. No tenemos tiempo para otra cosa que no sea para qué, para trabajar. Y Dios le dice: recogéis el salario ¿en qué? En bolsas rotas. Dice: nunca tenéis ¿qué cosa? Lo suficiente, hermano. Y eso no describe la realidad de muchos de nosotros. No importa lo que tú ganes, nunca es suficiente. Siempre estamos insatisfechos porque nos hemos postrado ante el Dios del dinero. Y hermano, y decimos: no tengo para ofrendar, no tengo para diezmar. Hermanos, y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que estamos diciendo, hermano? Yo soy suficiente para sostenerme a mí mismo. Yo no necesito que Dios me dé. Todo lo que tengo lo he logrado por mi duro trabajo y mi esfuerzo. Y Dios cierra la ventana de los cielos, hermano, para darte cuenta, para que te des cuenta que que simplemente eres ¿qué cosa? Hombre. Yo tenía, hermano, un consejero de jóvenes en Cuba. Y nunca, como usted sabe, yo tengo muy mala memoria, pero hay cosas que nunca se me olvidan. Y él conversando conmigo, él me decía: Carlos, y yo esto lo he dicho otra vez en mi iglesia, él me decía: hay 3 razones por las cuales un cristiano no ofrenda. Una, porque no tiene, legítimamente no tiene. Y cuando no tiene, puede ser porque está pasando por una prueba y la iglesia tiene que sostenerlo, o porque está su corazón se ha endurecido, ¿no? Y no ha querido honrar a Dios, y Dios está disciplinando. Y la otra razón por la cual una persona no ofrenda es porque es mal administrador de lo que Dios le ha dado. Porque Dios siempre va a proveer lo suficiente para que tú satisfagas tus necesidades y tú des generosamente para su reino. Y la otra, que está relacionada con la primera, la tercera, que decía, hermano, cuando hay veces que nosotros nos amamos, llegamos a amar tanto el dinero que nos cuesta desprendernos de él. Hermanos, por eso la Biblia es clara. Y nosotros, como decía el hermano Martín, muchas veces podemos torcer la escritura. Aquí el punto del proverbio no es da para que Dios te dé. Porque si esa es la conclusión a la que nosotros llegamos, hermano, esa conclusión es contraria a lo que el texto está diciendo. ¿Y por qué? Porque dice el texto: honra a Dios con tus bienes, con la primicia de tus frutos. ¿Por qué yo he de honrar a Dios con mis bienes? Why do I have to honor the Lord with my offering? Because everything, that is the recognition that everything we have proceeds from Him. Y cuando yo lo adoro de esa manera, entonces Dios continúa proveyendo para mis necesidades, para que yo pueda dar abundantemente para el entendimiento de su reino. Hermanos, nuestras prioridades deben reorganizarse nuevamente a la luz de la palabra de Dios. Y yo me atrevería a decir que muchas veces no damos y no tenemos legítimamente, quizás no tenemos para dar, porque evidentemente no somos buenos administradores. ¿Por qué?
porque nuestras prioridades no están en orden. Y debemos someter nuestra prioridad a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, 1 Corintios 16, 1 al 2. Hermana Yani va a leer. Con estos textos terminamos, hermano. No, 1 al 2, hermano. Solamente puse 2 aquí, pero es 1 y 2. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está usando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de nuevo. Amén. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, como aquí en 1 Corintios, Pablo está dando instrucción a la iglesia y le dice, hermano, en este capítulo, en el capítulo 16, quiero resaltar la instrucción de Pablo. Dice, en el verso 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, estas ofrendas que se estaban recogiendo eran para ayudar a quién? A los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Pero Pablo dice, le da una instrucción, dice, no esperen a que yo vaya, sino que cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque era el día de adoración, el día del Señor. Cada primer día de la semana, cada quien aparte y guarde según haya prosperado. Amados hermanos, es por eso que la iglesia ofrenda cada primer día de la semana. Y debemos ofrendar al Señor conforme a lo que Dios nos ha prosperado. Hermanos, qué ingratitud es dejar de ofrendar porque hemos gastado nuestro dinero en cosas que no aprovechan. Qué ingratitud es, hermanos. Hay hermanos que y personas que cuando llegamos al tema de la ofrenda, el Señor dice, el diezmo es, por ejemplo, lo que tengo que llevar es $16.95. Dios te libre de sugerirle, da $17. No, porque lo que tengo que dar, ¿qué cosa es? $16.95. Hermano, eso es qué cosa. Eso es ingratitud, porque lo que tú tienes, todo te lo ha dado el Señor. Amén, hermano. Nadie debería decirte, da 17 en vez de 16.98. No. Hermano, eso debe de brotar de tu corazón cuando tú dices, todo lo que tengo viene de Dios. Amén, hermano. Y vamos a leer 2 Corintios 9, 7 al 9, y con este texto terminamos nuestro estudio esta noche, hermano. Each one must give as he has decided in his heart, not above God loves his children good. And God gave him to all this around you, so that having all sufficiency in all time, he may abound in good work. As it is written, he has distributed freely as it is before, his righteousness is Amén. Hermanos, este texto, como dicen nuestros hermanos americanos, es self-explanatory. Dice la Biblia, hermano, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia, mira cómo este texto, hermano, contribuye a nuestro entendimiento de Proverbios 3, 9 al 10. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, aleluya, abundéis para toda buena obra. Porque escrito está, Él esparció, hermano, y esa expresión, Él esparció, habla, hermano, de que Él dio como deliberadamente, con manos abiertas. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén, hermano.
Por eso cuando nosotros adoramos, venimos a la iglesia, nosotros venimos con ofrenda en nuestras manos, porque parte de nuestra adoración a Dios, parte de mi respuesta activa a las verdades que Dios ha revelado en su palabra, es no solamente mi servicio, sino también mi ofrenda. Porque entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Amén, hermanos. Con esta verdad en nuestra mente vamos a preparar nuestras almas, hermanos, para venir a la mesa del Señor. Y la mesa del Señor, como muchos de ustedes saben, hermanos, lo hemos dicho